Lady Margaret Whitmore había aprendido a existir en silencio. A los 28 años, vivía en su propiedad rural de Norfolk, escondida del mundo, que esperaba que ya hubiera superado su tragedia. 2 años desde aquella noche terrible, cuando su esposo Edmund y su bebé, recién nacida, murieron durante el parto, dejándola con brazos vacíos y corazón destrozado en 1000 pedazos que nunca parecían encajar de vuelta. La sociedad londinense había sido clara en su veredicto. El luto apropiado duraba 1 año, tal vez 18 meses, si el marido había sido particularmente amado. 2 años era excesivo, morboso, casi ofensivo para las normas de la buena sociedad. Las cartas de su madre llegaban semanalmente, cada una más insistente que la anterior. Debes volver a la sociedad, Margaret. Debes considerar volver a casarte. La vida continúa, querida. Entonces se había escondido aquí, en Whitmore Manor, la propiedad que su difunto esposo le había dejado. Una casa demasiado grande para una persona, llena de habitaciones vacías que hacían eco con su soledad. Pasillos donde sus pasos resonaban como recordatorios constantes de que estaba completamente sola. El 23 de diciembre de 1825, amaneció gris y amenazante. Margaret observó desde la ventana de su estudio cómo las nubes se acumulaban oscuras y pesadas sobre los campos desnudos de Norfolk. La nieve llegaría antes del anochecer. Podía sentirlo en sus huesos. Otra Navidad sola. La señora Pemberton, su ama de llaves y única compañía constante, tocó suavemente a la puerta del estudio. «Señora, la cena estará lista a las 7. Preparé el pato asado que tanto le gusta». Margaret no levantó la vista del libro que fingía leer. «No tengo hambre, señora Pemberton. Tal vez solo un poco de té más tarde». La mujer mayor suspiró, un sonido que Margaret había escuchado cientos de veces en 2 años. «Debe comer algo, señora. Es Nochebuena mañana. Debe mantener sus fuerzas. Precisamente por eso no tengo apetito». La nieve comenzó a caer alrededor de las 4 de la tarde. Primero suave, copos delicados que flotaban perezosos desde el cielo gris. Luego más fuerte, luego con la furia de una tormenta que amenazaba con enterrar el mundo entero bajo su manto blanco. Margaret estaba en la biblioteca fingiendo leer cuando escuchó algo que la hizo levantar la cabeza bruscamente. Alguien estaba golpeando la puerta principal con la fuerza que solo viene del pánico puro. La señora Pemberton apareció en la puerta de la biblioteca con los ojos enormes de alarma. «Señora, hay alguien en la puerta. En esta tormenta. ¿Quién podría?» Margaret ya estaba caminando hacia la entrada con el corazón latiendo rápido. Cuando abrió la pesada puerta de roble, el viento helado le arrebató literalmente el aliento de los pulmones. Y allí, tambaleándose en el umbral, estaba un hombre que parecía hecho completamente de hielo y desesperación. Era alto, imponente, incluso cubierto de nieve y temblando de frío. Su abrigo de viaje era de calidad obviamente excelente, pero estaba completamente empapado y congelado, rígido como armadura. Cabello oscuro con mechones que se habían vuelto blancos por la escarcha, rostro demacrado por el miedo y la exhaustión absoluta. Y en sus brazos, envuelta en su propio abrigo, una niña pequeña de quizás 5 años, completamente inmóvil, peligrosamente quieta. Por favor, su voz era apenas un susurro ronco, desesperado, roto. Mi carruaje volcó media milla atrás en el camino. Mis hijos están congelándose. Por favor, se lo suplico. Fue entonces cuando Margaret vio a los otros 2 niños medio escondidos detrás del hombre, como si intentaran usar su cuerpo como escudo contra el viento brutal. Un niño de quizás 11 años sosteniendo firmemente la mano de una niña de unos 8. Ambos temblaban tan violentamente que sus dientes castañeteaban audiblemente incluso sobre el rugido del viento. «Entren». Margaret se hizo a un lado sin pensar, actuando por puro instinto. «Rápido, antes de que se congelen completamente. Señora Pemberton, mantas ahora. Té caliente». Fuego en la biblioteca. El hombre entró tambaleándose bajo el peso de la niña inconsciente, los 2 niños mayores, siguiéndolo de cerca con pasos torpes, de pies entumecidos por el frío.
Margaret cerró la puerta con fuerza contra el viento brutal, y por un momento solo hubo el sonido de respiraciones jadeantes y nieve derritiéndose en charcos sobre el suelo de mármol pulido. La niña pequeña en los brazos del hombre no se movía en absoluto. Margaret sintió que su corazón se detenía por completo. «Está ella». Respirando, el hombre interrumpió, su voz quebrándose de alivio y terror mezclados. «Pero apenas. Está helada hasta los huesos. Los tres lo están. Necesitan calor urgentemente o...». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Margaret entendió perfectamente lo que no dijo. «Llévela a la biblioteca inmediatamente», Margaret ordenó, encontrando una calma que no sabía que poseía. «Hay fuego grande allí. Ustedes dos, síganme rápido». Los minutos siguientes fueron caos controlado de emergencia. Margaret y la señora Pemberton trabajaban juntas quitando las ropas empapadas de los niños, con manos que temblaban por la urgencia. Los envolvieron en mantas gruesas de lana, tantas como pudieron encontrar. Los acercaron al fuego rugiente en la chimenea de la biblioteca. La señora Pemberton corrió a preparar té caliente con miel y un toque de brandy para ayudar a calentar desde adentro. El hombre se arrodilló frente a la chimenea, sosteniendo a la niña pequeña contra su pecho, frotando sus manitas heladas entre las suyas grandes y callosas. Susurraba palabras que sonaban como oraciones desesperadas, como súplicas a un Dios que esperaba que estuviera escuchando. «Vamos, Alice. Vuelve a mí, pequeña. Por favor, cariño. Papá está aquí. Estás a salvo ahora. Vamos, abre esos ojos preciosos. Por favor». El niño mayor, el de 11 años, intentaba no llorar, pero fallaba miserablemente. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sucias mientras miraba a su hermana pequeña con terror absoluto en sus ojos. La niña de 8 sollozaba abiertamente, acurrucada en el sofá bajo 3 mantas gruesas, todo su cuerpecito sacudido por sollozos y temblores. La señora Pemberton trajo té caliente en tazas grandes de porcelana. Margaret sostuvo una contra los labios del niño mayor, inclinándola suavemente. «Bebe, cariño, despacio, te calentará desde adentro». Él obedeció con manos que temblaban tanto que derramó la mitad del contenido sobre su barbilla. «Gracias, señora», susurró con voz ronca y rasposa de haber estado gritando contra el viento. «Muchas gracias por salvarnos». Y entonces, como un milagro directo del cielo, la niña pequeña tosió. Sus párpados temblaron. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos y asustados, parpadeando contra la luz del fuego. «Papá», susurró con voz tan pequeña que apenas se escuchó sobre el crepitar de las llamas. El hombre soltó un sollozo de alivio tan profundo, tan visceral, que hizo que Margaret tuviera que apartar la mirada porque era demasiado íntimo, demasiado personal. «Estoy aquí, pequeña. Papá está aquí. Estás a salvo. Todos están a salvo ahora». Margaret se obligó a mirar a la niña. Realmente mirarla por primera vez más allá de la urgencia de salvar su vida. Cabello rubio claro, que caía en ondas suaves alrededor de un rostro pequeño en forma de corazón. Mejillas que estaban recuperando gradualmente algo de color rosado, mientras el calor penetraba su pequeño cuerpo congelado. Ojos azules enormes, del color exacto del cielo de verano. 5 años, tal vez casi 6. Exactamente la edad que tendría su propia hija si hubiera vivido. Si ese parto terrible no hubiera salido tan horriblemente mal. El dolor fue tan agudo, tan inesperado después de 2 años de entumecimiento cuidadosamente cultivado, que Margaret tuvo que agarrarse del respaldo del sofá para no tambalearse visiblemente. No podía hacer esto. No podía tener a esta familia en su casa, en su espacio sagrado de soledad. No podía ver a esta niña que era un espejo cruel y perfecto de todo lo que había perdido, de todo lo que nunca tendría. Pero ya era demasiado tarde para esos pensamientos. Ya estaban aquí, ocupando su biblioteca, respirando su aire, llenando su casa de silencio con sonidos de vida. Y afuera, la tormenta aullaba como bestia viviente, haciendo absolutamente imposible cualquier idea de que se fueran pronto. Estaban atrapados aquí, todos ellos, atrapados juntos.
Cuando los tres niños finalmente dejaron de temblar tan violentamente, cuando sus labios recuperaron algo de color normal en lugar del azul aterrador, el hombre se puso de pie muy lentamente. Era incluso más alto de lo que Margaret había pensado inicialmente, fácilmente superando los 6 pies. Y ahora que no estaba cubierto completamente de nieve, pudo ver que era relativamente joven, quizás de su misma edad o solo un poco mayor, apuesto de una manera devastada, demacrada, con líneas profundas de cansancio y preocupación grabadas alrededor de sus ojos grises. Extendió su mano derecha, todavía temblando ligeramente del frío residual. Alexander Thornfield, duque de Ravencrest. Estos son mis hijos, Thomas, Charlotte y Alice. Estábamos viajando a la propiedad de mi hermana en el norte para pasar las festividades navideñas, cuando la tormenta nos alcanzó sin previo aviso. El conductor perdió el control del carruaje en la nieve. Volcamos completamente. Logré sacar a los niños de los restos, pero los caballos se asustaron y huyeron. Vimos la luz de su casa desde el camino y su voz se quebró ligeramente. No sé qué habríamos hecho si no hubiéramos visto esa luz. Si usted no hubiera abierto la puerta. Margaret tomó su mano brevemente, sintiendo lo fría que todavía estaba, a pesar de los minutos junto al fuego. Lady Margaret Whitmore. Bienvenidos a Whitmore Manor. Lamento las circunstancias terribles de su llegada. Hubo un momento de silencio incómodo. El duque claramente reconoció su nombre, su título. Sus ojos mostraron ese destello de reconocimiento que Margaret había aprendido a odiar. Probablemente conocía su historia. Todo Londres la conocía después de todo. La joven viuda, cuyo marido y bebé habían muerto en el mismo día terrible. La mujer que había huido de la sociedad y se había escondido en el campo como un animal herido, arrastrándose a su madriguera para morir en paz. Lady Whitmore, comenzó el duque con voz cuidadosamente formal, pero no sin genuina gentileza. Lamento profundamente esta intrusión en su hogar y su privacidad. Si hubiera cualquier manera de enviar a alguien por ayuda, un carruaje de rescate, cualquier cosa. Margaret interrumpió con voz más dura de lo que había pretendido. En esta tormenta, señor, nadie sobreviviría ni siquiera 10 minutos afuera. Morirían congelados antes de llegar al camino principal. Se quedarán aquí hasta que la tormenta pase completamente y los caminos sean transitables nuevamente. No hay absolutamente ninguna otra opción. El alivio que cruzó su rostro fue tan palpable que fue casi doloroso de presenciar. Gracias. No sabe lo que significa para mí, para ellos. Pero Margaret vio exactamente cómo sus ojos iban constantemente hacia sus 3 hijos, especialmente hacia la pequeña Alice, que todavía estaba pálida y temblando a pesar de las mantas y el fuego. Sí sabía exactamente lo que significaba. Significaba que este hombre haría literalmente cualquier cosa. Sacrificaría absolutamente cualquier cosa para mantener a salvo a sus hijos, incluido tragarse su orgullo aristocrático y aceptar caridad de una extraña, una reclusa social, alguien que la sociedad consideraba medio loca de pena. La señora Pemberton reapareció en la puerta con expresión eficiente. He preparado 3 habitaciones en el ala este, señora, con fuegos encendidos y camas con muchas mantas extra. Y encontré algunas ropas que podrían servir temporalmente hasta que sus propias prendas se sequen. Margaret asintió agradecida por la iniciativa de su ama de llaves. Excelente. Lleven a los niños arriba inmediatamente. Baños calientes primero, si es posible. Luego ropa seca. Y después directamente a la cama. Necesitan descansar y calentarse completamente. Thomas, el mayor de 11 años, se puso de pie con una dignidad temblorosa que era conmovedora en su intento de ser adulto. Gracias, Lady Whitmore. Es usted extremadamente amable al acogernos en estas circunstancias tan difíciles. Estamos profundamente en deuda con su generosidad. Era tan formal, tan desesperadamente intentando ser el hombre de la familia, tan claramente todavía aterrorizado, a pesar de la aparente calma que Margaret sintió algo quebrarse dolorosamente en su pecho. Solo tiene 11 años, susurró una voz en su mente. 11 años intentando ser fuerte para sus hermanas menores,
cuando debería estar siendo simplemente un niño. Charlotte, la de 8 años, seguía llorando silenciosamente. No dijo absolutamente nada. Solo se aferró a la mano de la señora Pemberton, como si fuera un salvavidas, mientras era guiada fuera de la biblioteca. Sus ojos enormes y asustados no dejaban de mirar hacia atrás hacia su padre, como si temiera que si lo perdía de vista, desaparecería para siempre. Y Alice, la pequeña de 5 años, miró a Margaret con esos ojos azules enormes que le recordaban tan dolorosamente a todo lo que había perdido. «Gracias por salvarnos, señora», susurró con voz tan pequeña, tan frágil, que apenas se escuchó sobre el crepitar del fuego. Margaret no pudo responder. Las palabras se atascaron completamente en su garganta. Solo asintió bruscamente y se volvió antes de que las lágrimas que amenazaban con caer pudieran traicionarla frente a estos extraños. Una vez que los 3 niños fueron llevados escaleras arriba por la eficiente señora Pemberton, Margaret se encontró sola en la biblioteca con el duque. El silencio entre ellos era denso, pesado, cargado de cosas no dichas. Él se acercó al fuego, extendiendo sus manos todavía heladas hacia las llamas, buscando calor que penetrara más allá de su piel. «Mi esposa murió hace exactamente 1 año», dijo de repente sin mirarla, su voz plana y cuidadosamente controlada. «Tuberculosis. El proceso tomó 6 meses horribles de deterioro lento. Al final ya no me reconocía. No reconocía a los niños. Los 3 tuvieron que ver cómo se marchitaba, hasta que no quedó literalmente nada de la mujer que había sido». Margaret no sabía qué decir. Lo siento parecía tan inadecuado, tan vacío de significado real frente a ese tipo de pérdida. «He intentado mantener las apariencias en Londres por ellos», continuó el duque con voz cada vez más ronca. «Continuar con la vida social, cumplir con mis obligaciones como par del reino, hacer que todo parezca normal. Pero estoy», hizo una pausa buscando la palabra correcta, «hundiéndome. Thomas intenta desesperadamente ser el hombre de la casa cuando debería estar jugando. Charlotte se ha vuelto casi completamente silenciosa, apenas habla con nadie. Y Alice, su voz finalmente se quebró completamente. Alice ha olvidado completamente cómo reír, cómo simplemente ser una niña pequeña feliz. ¿Por qué me está diciendo todo esto?», Margaret preguntó más bruscamente de lo que realmente pretendía. El duque finalmente la miró directamente, sus ojos grises encontrando los de ella, porque vi exactamente cómo miró a Alice cuando se despertó. Vi el dolor absoluto en su rostro. Reconozco ese tipo de dolor porque vivo con él cada día. Sea lo que sea que haya perdido, Lady Whitmore, usted entiende profundamente lo que es mirar a alguien y ver todo, absolutamente todo lo que ya no tiene y nunca volverá a tener. El silencio que siguió fue tan profundo que Margaret podía escuchar su propio corazón latiendo dolorosamente contra sus costillas. «Perdí a mi esposo Edmund y a mi hija recién nacida en el parto hace exactamente 2 años», dijo finalmente, las palabras saliendo mecánicas, practicadas de tanto haberlas dicho a médicos y clérigos y familiares entrometidos. Mi pequeña niña nunca llegó a respirar, nunca abrió sus ojos. Y mi hija habría tenido exactamente la edad de su Alice ahora si hubiera vivido. El duque cerró los ojos brevemente, dolor cruzando su rostro. «Lo siento profundamente. Todos lo sienten», Margaret respondió con amargura que no pudo contener completamente. «Todos lo sienten terriblemente. Pero nadie sabe realmente qué hacer al respecto, excepto sugerir que siga adelante con mi vida como si fuera así de simple. Yo tampoco sé qué hacer». El duque confesó con honestidad brutal. «Solo sé que mis 3 hijos necesitan desesperadamente más de lo que yo solo puedo darles, y no tengo absolutamente ninguna idea de cómo ser suficiente para ellos». Esa honestidad brutal, esa vulnerabilidad completamente desnuda, desarmó algo fundamental en Margaret. «Tal vez», susurró, «ninguno de nosotros es suficiente solo. Tal vez por eso seguimos existiendo día tras día sin realmente vivir». El duque la miró con algo que podría haber sido comprensión profunda.
o tal vez solo reconocimiento de un alma igualmente destrozada. Esa primera noche fue tortura silenciosa para Margaret. Cenó completamente sola en el gran comedor, mientras los niños comían bandejas en sus habitaciones, demasiado exhaustos física y emocionalmente para bajar. El duque había pedido que le llevaran una bandeja a su propia habitación también. La casa estaba llena de gente por primera vez en 2 años completos, pero Margaret nunca se había sentido más absolutamente sola, porque ahora sabía exactamente, precisamente lo que estaba perdiendo. Los sonidos de pasos infantiles corriendo por el pasillo superior. Voces pequeñas preguntando por más agua o por otra manta. El duque hablando suavemente a sus hijos, consolándolos, asegurándoles que todo estaría bien eventualmente, aunque ninguno de ellos realmente lo creyera. Margaret se sentó en su habitación esa noche completamente incapaz de dormir, escuchando los sonidos de vida familiar filtrándose a través de las paredes gruesas. Y por primera vez en 2 años completos, no solo sintió el dolor constante de lo que había perdido cuando su bebé murió, sintió la agonía aguda y fresca de lo que nunca, jamás tendría. Una familia, niños, el caos hermoso de la vida doméstica. La mañana de Nochebuena llegó blanca y completamente silenciosa. La tormenta había parado durante las primeras horas de la madrugada, pero había dejado casi 3 pies completos de nieve acumulada. Cuando Margaret bajó temprano a desayunar, encontró al duque ya completamente despierto y vestido, mirando por la ventana de la biblioteca con expresión absolutamente sombría. «No podremos irnos por días, probablemente una semana completa», dijo sin ningún preámbulo o saludo matutino. «Envié a 2 de los hombres del establo a caballo para evaluar los daños y el estado de los caminos. Dicen que el camino principal está completamente bloqueado. Tomará al menos una semana, posiblemente más, despejar suficiente nieve para que un carruaje pueda pasar». Margaret sintió una mezcla completamente contradictoria de pánico absoluto y alivio profundo. Una semana completa. Una semana entera con esta familia ocupando su casa, invadiendo su espacio cuidadosamente construido de soledad. Una semana viendo lo que podría haber sido. Debería haber sido su propia vida si el destino hubiera sido más amable. «Entiendo perfectamente», dijo con voz que mantuvo cuidadosamente neutral. «Hay espacio más que suficiente para todos. No serán ninguna molestia en absoluto». Mentira. Ya eran molestia. Molestaban cada defensa cuidadosamente construida durante 2 años, cada pared alta que había erigido meticulosamente alrededor de su corazón roto. Los 3 niños bajaron eventualmente para el desayuno. Thomas intentando desesperadamente mantener esa compostura adulta que era tan dolorosa de presenciar. Charlotte, completamente silenciosa y observadora, sus ojos grandes siguiendo cada movimiento. Y Alice, pequeña Alice, con su cabello rubio brillante trenzado simplemente y sus ojos azules enormes. «Buenos días, Lady Whitmore». Thomas dijo con formalidad que habría sido apropiada para la corte real. «Esperamos que haya descansado bien». «Buenos días a todos ustedes», Margaret respondió forzando algo parecido a una sonrisa. «Espero que sus habitaciones hayan sido cómodas». «Sí, gracias por preguntar». La conversación murió dolorosamente después de eso. El silencio en la mesa del desayuno era denso, incómodo, cargado de cosas no dichas. Margaret se concentró intensamente en su té, en su tostada, en absolutamente cualquier cosa menos mirar directamente a Alice sentada frente a ella. Pero entonces Alice habló con voz pequeña pero completamente clara. «Mi mamá solía hacer trenzas bonitas en mi cabello cada mañana antes del desayuno. Ahora ya no sé cómo hacerlas yo sola, y nadie más sabe tampoco». El silencio que siguió fue tan absolutamente completo que se podía literalmente escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. El duque se quedó completamente inmóvil, su taza de té suspendida a mitad de camino hacia sus labios. Charlotte miró a su hermana pequeña, con ojos que se llenaron instantáneamente de lágrimas brillantes. Thomas bajó la cabeza rápidamente
y Margaret sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo afilado directamente en el corazón y lo hubiera girado lentamente, porque podía imaginar perfectamente, vívidamente, esa escena matutina ahora perdida para siempre. Una madre haciendo trenzas en ese cabello dorado mientras Alice parloteaba sobre sueños o planes para el día. Una rutina matutina simple, sagrada, irreemplazable que ahora simplemente ya no existía. «Yo puedo intentarlo», Charlotte dijo finalmente con voz temblorosa, quebrada. «Mamá me enseñó cómo antes de que se enfermara demasiado». Después del desayuno, Charlotte intentó valientemente hacer las trenzas de Alice, pero sus manos de 8 años temblaban tanto, ya sea por nervios o por recuerdos dolorosos, que no podía hacerlo correctamente en absoluto. Jalaba el cabello sin querer. Alice se quejaba diciendo que dolía. Charlotte comenzó a llorar frustrada, lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento mucho», sollozaba. «No puedo hacerlo. No puedo hacerlo como mamá lo hacía. Nunca podré». El duque se veía completamente destrozado, absolutamente perdido sobre cómo manejar esta escena doméstica tan simple que estaba completamente más allá de su capacidad o experiencia. Margaret observaba todo desde la puerta del salón matutino. Cada instinto que poseía gritaba que huyera inmediatamente, que dejara que esta familia resolviera sus propios problemas sin su intervención. Pero Alice estaba llorando ahora también, sollozos pequeños y desconsolados. Charlotte sollozaba disculpas una y otra vez. Thomas intentaba torpemente consolar a ambas, pero claramente no tenía idea de cómo hacerlo. Y Margaret, contra absolutamente todo juicio, contra cada instinto de autopreservación, se encontró caminando hacia ellas con pasos que no había decidido conscientemente tomar. «Puedo intentarlo si ustedes quieren», escuchó su propia voz decir como desde muy, muy lejos. 3 pares de ojos infantiles se volvieron hacia ella con expresión de esperanza tan absolutamente intensa que dolía físicamente verla. Alice se sentó perfectamente quieta como una estatua de mármol, mientras Margaret, con manos que temblaban tan ligeramente que esperaba que nadie lo notara, comenzó cuidadosamente a peinar su cabello. Era increíblemente suave, sedoso, exactamente como había imaginado 1000 veces durante 2 años que sería el cabello de su propia hija. Las lágrimas quemaban furiosamente detrás de sus ojos, pero las mantuvo contenidas a través de pura fuerza absoluta de voluntad. Dividió el cabello cuidadosamente en 3 secciones iguales. Comenzó a tejer metódicamente, una trenza simple primero a un lado, luego la segunda al otro lado. Sus manos recordaban los movimientos aunque hacía literalmente años que no los hacían. Había practicado incansablemente en muñecas cuando era niña. Había soñado despierta con hacer exactamente esto para su propia hija algún día. «Listo», susurró cuando terminó, su voz ronca de emoción apenas contenida. Alice se tocó las trenzas con dedos pequeños y delicados. Luego se volvió hacia Margaret con una sonrisa que literalmente iluminó su rostro entero como sol saliendo después de tormenta. «Son absolutamente perfectas», declaró con alegría pura. «Muchísimas gracias, Lady Margaret». Y antes de que Margaret pudiera reaccionar, antes de que pudiera prepararse, Alice la abrazó con fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. El pequeño cuerpo cálido presionado firmemente contra el suyo, bracitos delgados rodeando su cintura. El olor increíblemente dulce de cabello recién lavado con jabón de lavanda. Margaret se quedó completamente paralizada, cada músculo de su cuerpo tenso, como cuerda de violín, apenas atreviéndose a respirar. Alice finalmente se soltó después de lo que pareció eternidad y corrió alegremente a mostrarle a su padre las trenzas perfectas. Margaret se quedó exactamente donde estaba, temblando ahora violentamente, sintiendo como si acabara de sobrevivir apenas a algo que casi la había matado completamente. Charlotte la miraba con esos ojos grandes y demasiado sabios para 8 años. «Muchísimas gracias», susurró con voz cargada de emoción. No sabía cómo hacerlo bien.
Mamá siempre era mucho mejor que yo en todo. Tu madre siempre será mejor porque era tu madre, Margaret logró decir. Yo solo soy un sustituto muy pobre. Pero Charlotte negó con su cabeza con convicción sorprendente. No es pobre para nada. Es extremadamente amable. Y hacía muchísimo tiempo que nadie era realmente amable con nosotros sin esperar algo a cambio. Esas palabras simples perseguirían a Margaret durante días enteros que seguirían. Gracias por acompañarnos en esta historia de pérdida, sanación y amor que nace cuando corazones rotos aprenden a latir juntos otra vez. Si sentiste cada emoción, déjanos un comentario desde donde nos escuchas. Suscríbete a Cuentos de Alcurnia, activa la campanita y recuerda que las familias más hermosas son las que construimos de pedazos rotos.